Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Último lunes de mes, lo que significa que esta mañana se ha celebrado sesión plenaria en el Ayuntamiento de Manzanares, de la que le hablaremos brevemente en el informativo de hoy y le traeremos todas las noticias al completo en el de mañana. De momento hay más noticias también para los servicios informativos de este 28 de septiembre, que de primeras adelantamos en titulares. Se reducen a 48 los nuevos casos positivos por coronavirus en Manzanares. Corresponden a la semana del 14 al 20 de septiembre, mientras que el dato de la semana anterior se actualiza a 72 a 82. El Ayuntamiento de Manzanares analiza y pone al día las redes sociales de las empresas locales a través de un taller online. José Carlos Díez huye de escenarios apocalípticos y aboga por evitar recortes y por apoyar a pymes y autónomos en la actual situación. El economista inauguró la 13ª Escuela de Ciudadanía este año en formato audiovisual. Se cumplen 100 años del convenio que permitió construir la red de agua y saneamiento de Manzanares. Fundación La Caixa colabora con Cáritas Interparroquial de Manzanares entregando 5.000 euros para ayudar a las familias especialmente afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus. Victoria por goleada 0-6 en el primer partido de pretemporada del Manzanares Fútbol Sala Quesos en Hidalgo y nuevo entrenador en el balonmano Bolaños, el manzanareño González Márquez Villarejo. Esta mañana se ha celebrado el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2020. Una sesión que ha tenido como protagonista a Laura Carrillo, que ha tomado posesión como nueva concejala de la corporación. Además, se han tratado otros temas importantes como la modificación del presupuesto de 2020 para realizar una serie de inversiones que serán beneficiosas para Manzanares y la modificación de diversas ordenanzas municipales. De todo ello les hablaremos en el informativo de mañana, aunque ya pueden consultar toda la información referente a este pleno en nuestra página web y en la del Ayuntamiento de Manzanares. Asimismo, esta noche podrán disfrutarlo de nuevo en la programación de Manzanares 10 Televisión. Y dejamos de un lado el pleno porque la situación en Manzanares respecto al coronavirus mejoró la semana pasada, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, que confirmó 48 nuevos casos positivos en la semana del 14 al 20 de septiembre. Una cifra inferior a la de la semana anterior, en la que inicialmente se anunciaban 72 casos y que han sido actualizados a 82. Por otro lado, el viernes había 3 personas ingresadas por coronavirus en el Hospital Virgen de Altagracia. Como es habitual desde principios de septiembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha actualizado el número de nuevos casos positivos por COVID-19 registrados semanalmente en las localidades de la región con una población mayor de 500 habitantes. En Manzanares, entre el 7 y el 13 de septiembre, se registraron 82 nuevos casos positivos, cifra que ha sido actualizada desde los 72 comunicados la semana pasada. En lo que respecta al periodo comprendido entre el 14 y el 20 de septiembre, se confirman 48 nuevos casos positivos. Desde la Consejería de Sanidad se hace especial hincapié en resaltar que el número de casos de cada semana refleja únicamente los nuevos casos positivos contabilizados durante ese periodo de tiempo, por lo que especifican que no se trata de un dato acumulado. La información completa sobre la situación actual y la evolución de la pandemia en la región se puede consultar en la página web Sanidad Castilla-La Mancha. Asimismo, la Consejería de Sanidad confirmó el viernes 891 nuevos casos por infección de coronavirus en Castilla-La Mancha, de los cuales 181 se registraron en la provincia de Ciudad Real. En total, el viernes había 575 personas ingresadas por esta enfermedad en los centros hospitalarios de la región, 138 de ellas en la provincia de Ciudad Real. La evolución del número de hospitalizados por COVID-19 en Manzanares ha sido descendiente en la última semana. Después del incremento de ingresados del fin de semana, de 5 a 10, durante la semana el número se mantuvo en 8 el martes y el miércoles, bajó a 6 el jueves y volvió a bajar a 3 el viernes. Y a través del área de promoción económica se ha organizado un curso para impulsar el marketing digital de las empresas, incluido dentro del plan estratégico del Gobierno municipal. Se trata del taller Analiza y pon al día las redes sociales de tu empresa, gratuito y con plazo de inscripción aún abierto.
Continuando con la línea del plan estratégico que el área de promoción económica ponía en marcha durante el estado de alarma, comienzan las acciones de formación que el concejal Manuel José Palacios anunciaba durante la presentación del mismo. Tras analizar las principales áreas de necesidad señaladas por las propias empresas participantes en el estudio inicial, se ha ofertado como primera iniciativa el curso Analiza y pon al día las redes sociales de tu empresa. Esta acción formativa, que inicialmente se desarrollaría de manera presencial, finalmente se traslada al mundo virtual debido a las últimas medidas en materia sanitaria y de prevención de la COVID-19. Vamos a intentar que las empresas de Manzanares potencien su presencia en redes sociales. Es una formación que va a tener 6 horas, 4 de ellas son de formación online, formación teórica, y luego vamos a contar con otras 2 horas de auditoría donde las empresas van a poder analizar junto con la persona que va a impartir este curso cuál es la situación actual de sus redes sociales y cuál debería ser la estrategia de comunicación que deben de tener de cara a futuro. La materia se ha seleccionado teniendo en cuenta las encuestas realizadas en el plan estratégico. Principalmente porque esa información que nos dieron los empresarios en esa encuesta que hicimos durante el plan estratégico, que también utilizamos en ese estudio de situación empresarial, pues nos dijeron cuáles eran las principales líneas en las que querían formación, y bueno, hemos apostado en primer lugar por esta primera acción relacionada con las redes sociales, también porque consideramos que es muy importante la estrategia de marketing digital para las empresas y para nuestros comercios. Y sin duda pues la idea es continuar presentando nuevas acciones formativas en los próximos meses, orientadas siempre a esas necesidades que nos han transmitido las empresas. La formadora Ángels Pons será la encargada de impartir el taller y con quien tendrán las horas de consultoría. Al tratarse de un curso online, no se ha establecido un aforo máximo y el plazo de inscripción continúa abierto. Al ser online, de momento no hemos establecido ninguna limitación, salvo que viéramos en estos últimos días antes de la realización del curso que fuera necesario limitarlo, pero en principio animo a todos los empresarios que estén interesados en esta formación a inscribirse. Para Palacios este curso es relevante también porque considera muy importante la estrategia de marketing digital para empresas y comercios. Su idea es aportar las líneas y conocimientos básicos del marketing adaptados a las redes sociales y definir bien los públicos objetivos y redes en las que tener presencia. No todas las redes sociales son las más útiles para cada empresa, cada sector, cada tipo de negocio puede tener una estrategia en redes sociales distinta y sobre todo asociada a cuáles son sus potenciales clientes y cuáles son esas redes sociales que usan sus potenciales clientes. Para inscribirse en el taller solamente es necesario cumplimentar la ficha de inscripción colgada en la web del Vivero de Manzanares o contactar a través del correo electrónico promocioneconómica@manzanares.es. Y el economista José Carlos Díez afirmó este viernes en la inauguración del 13º curso de la Escuela de Ciudadanía que no comparte el escenario apocalíptico de que vamos a morir todos que pregonan algunos como consecuencia de la pandemia que sufrimos. El profesor de la Universidad de Alcalá de Henares fue el primero de los invitados en intervenir en el formato audiovisual adoptado por la Asociación Manzanareña ante la incertidumbre que plantea el coronavirus. El economista José Carlos Díez afirmó este viernes en la inauguración del 13º curso de la Escuela de Ciudadanía que no comparte el escenario apocalíptico de que vamos a morir todos que pregonan algunos como consecuencia de la pandemia que sufrimos. El profesor de la Universidad de Alcalá de Henares fue el primero de los invitados en intervenir en el formato audiovisual adoptado por la Asociación Manzanareña ante la incertidumbre que plantea el coronavirus. Desde el estudio de Manzanares 10 Televisión, Díez contestó por videoconferencia a las preguntas que le hicieron el presidente de la asociación, Juanjo Díez Portales, y el director de la escuela, Román Orozco. Es la primera vez en sus 12 años de existencia en que el profesor invitado no está presente en Manzanares. Ante la pregunta sobre los pesimistas últimos informes de algunas entidades, como Banco de España, Funcas, sobre la recuperación económica tras la pandemia, Díez recordó que el Observatorio de la Realidad Financiera que dirige en la Universidad de Alcalá de Henares, donde imparte clases, ya emitió un informe a mediados de abril en el que alertaba sobre la dureza de esta crisis. Las dos mezclas del turismo y del impacto de la pandemia y el confinamiento pues te da una crisis tan dura, ¿no? Es verdad que la recuperación es incierta, va a depender mucho de cómo vaya el virus y las vacunas principalmente, y parece que esa parte empezamos a ver ciertas noticias positivas. Por lo tanto, yo creo que el escenario apocalíptico de que
vamos a morir todos y toda esta parte, pues evidentemente yo no lo comparto. Yo creo que es una crisis dura, pero que tiene solución. Para Díez, se trata de una crisis económica que afecta principalmente a las empresas y especialmente a pymes y autónomos, por lo que pide estrategias específicas de protección. Es una crisis muy empresarial, especialmente de las pymes y de los autónomos. Yo creo que son los colectivos más afectados. ¿Cómo haces estrategias para proteger ahí, para proteger el empleo? Y luego, bueno, en el caso de las familias, pues yo creo que el Gobierno ha reaccionado bien, sujetando las rentas y, ¿no?, con todo el tema de los ERTEs y todas las medidas que se han tomado. Pero evidentemente que si no soportas la parte empresarial y los autónomos, pues al final la crisis social será un hecho. Preguntado por qué España está a la cabeza de Europa en número de contagios y muertes y a la cola en la recuperación económica, el profesor Díez señaló que somos un país retrasado en economía global y en digitalización. Algunos países asiáticos, Alemania y Finlandia, han sido menos perjudicados al incorporar la tecnología en la lucha contra el coronavirus. Somos un país que va muy retrasado en la era de la tecnología global, somos un país muy atrasado en la parte de la digitalización y evidentemente que los países que mejor han controlado la pandemia, especialmente en Asia o en el caso europeo, pues Alemania, Finlandia, son países que han incorporado la tecnología para luchar contra la pandemia, especialmente la geolocalización del móvil. Partidario de la geolocalización a través del teléfono móvil, Díez no entiende que algunos ciudadanos den sus datos a Google y se nieguen a darlos a la autoridad sanitaria para que aplique esa nueva tecnología en la lucha contra la pandemia. En el tono didáctico que le ha hecho muy popular en los medios de comunicación y lo ha convertido en autor de libros de gran éxito, como Hay vida después de la crisis, La economía no da la felicidad y De la indignación a la esperanza, todos en Plaza y Janés, Díez habló de otros interesantes temas durante la media hora que duró el espacio audiovisual de la Escuela de Ciudadanía. Dijo que siempre hay vida después de la crisis y que la actual es menos complicada que la de 2008. También habló de presupuestos y deuda, gasto público, donde pidió no hacer recortes ni este año ni el próximo, de la necesidad de invertir en sanidad, educación y en generar empleo para aumentar ingresos. Pensiones, impuestos y plan de recuperación europeo fueron otros de los temas analizados por José Carlos Díez en esta primera cita del curso de la Escuela de Ciudadanía. La próxima invitada el 30 de octubre será la escritora Marta Sanz, que hablará sobre su último libro, Pequeñas mujeres rojas, una novela negra y política contra la desfachatez de la derecha, en palabras de su editorial, Anagrama. Autora de una veintena de libros, novelas y ensayos, Sanz ha ganado importantes premios literarios como el Ojo Crítico, el Vargas Llosa de Relatos, el Cálamo y Tigre Juan y Herralde. Ha sido finalista del Nadal. Y hace 100 años, el agua que se consumía en la mayoría de los hogares de Manzanares se obtenía de los propios pozos de las viviendas. Fue justo hace un siglo cuando, un 29 de septiembre, se produjo un hecho trascendental para esta ciudad. Se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Aguas Potables y Alcantarillado para construir la red de abastecimiento. Este centenario de la Sociedad de Aguas Potables y Alcantarillado de Manzanares protagoniza el último programa de apuntes de historia, el Manzanares 10TV, en el que Miguel Ángel Maeso, autor del blog manzanareshistoria.es, explica la efeméride y todos sus pormenores. A principios del siglo XX, Maeso cuenta que los vecinos se abastecían de sus propios pozos, que abundan en los patios o corrales de muchas casas. Al no existir red de evacuación de aguas residuales, los estercoleros o pozos negros que se utilizaban suponían un riesgo de contaminación y foco de infecciones. Por otro lado, una empresa de los marqueses de Salinas traía el agua desde la fuente de Siles hasta un depósito próximo a la fábrica de harinas, desde donde el agua se distribuía en carros cuba para su venta. El crecimiento demográfico e industrial y las sequías veraniegas hacían insuficiente estos procedimientos. Este suministro de agua pues no era suficiente para abastecer toda la demanda, porque Manzanares, a principios del siglo XX la población de Manzanares había crecido mucho, la industria vinícola y también de fabricación de aguardientes demandaba agua, incluso el propio ferrocarril. Y lo que solía ocurrir en los meses de verano, en los años de sequía, donde el caudal de la fuente de Siles era inferior, pues que había escasez de agua, no era suficiente para abastecer toda la demanda. El Ayuntamiento de Manzanares intentó solucionar el problema de la falta de agua en 1916 con varios sondeos en el paraje de Los Romeros, a 18 kilómetros del casco urbano, y encargó el proyecto de conducción del agua y de la red de distribución y alcantarillado por las principales calles. Bueno, el proyecto era muy ambicioso porque querían tender una red por el interior de Manzanares de tal forma que ninguna casa se quedase a más de 200 metros de la red principal
del alcantarillado. Querían construir fuentes públicas, 5 fuentes públicas. También requería, en la zona que conocemos como el Pocillo Máximo, construir un almacén de agua, un depósito de agua. Y bueno, claro, y el pozo estaba a 18 kilómetros, o sea, era una obra de envergadura. Ante la gran inversión económica que suponía y a la que el ayuntamiento no podía hacer frente, los vecinos siguieron el ejemplo de un cuarto de siglo antes que permitió la llegada de la luz eléctrica al municipio y tomaron la iniciativa para crear una sociedad anónima con 4.400 acciones de 250 pesetas cada una que fueron rápidamente suscritas. Y me llama mucho la atención, pues eso, que tuviesen la capacidad de ponerse de acuerdo, confiar unos en otros. Todos los directivos eran de Manzanares, la inmensa mayoría de los accionistas eran de Manzanares, así que sí, es sorprendente esa capacidad, esa iniciativa que tenía la gente hace un siglo. De esta forma, el 29 de septiembre de 1920, la empresa y el ayuntamiento firmaron el acuerdo de concesión del suministro de agua para que en 10 años realizase todo el proyecto. Las obras comenzaron en 1921. La tubería principal llegó a las afueras de Manzanares el 20 de julio de 1923. Al no existir aún red urbana, el agua se comercializó con carros Cuba, al igual que hacía su competidora de los marqueses de Salinas con el agua de Siles, aunque en este caso, la de la sociedad se vendía a mitad de precio. En 1925 ya había más de 4.000 metros de tuberías y 5.500 metros de alcantarillado por el pueblo. En 1926, la sociedad pasó dificultades económicas, pues los fondos aportados por los accionistas fueron insuficientes. Muchos vecinos no se hacían clientes y seguían utilizando sus pozos. De los 400 que tenían acceso a la red, solo 110 vecinos contrataron el servicio, según Miguel Ángel Maeso. El ayuntamiento debatió la necesidad de comprar la empresa y municipalizar la sociedad, pero hubo una fuerte oposición vecinal, ya que devolvía la inversión a los accionistas, algunos de los cuales adquirieron sus títulos a precios muy bajos y obtenían ganancias. Además, el propio alcalde, Agustín Serrano, era accionista y se beneficiaba personalmente de esta decisión. Pero también estaba la posición enfrentada de Manuel González de Jonte, marido de la marquesa de Salinas, propietarios de la empresa de la competencia. Sus muchas influencias, ya que fue miembro de la Casa Militar de Alfonso XIII y profesor del Príncipe de Asturias, hicieron que fracasara la compra. Tras sus denuncias en periódicos de la época, en 1927, el gobernador civil cesó a toda la corporación municipal y nombró alcalde a uno de los opositores al proyecto, Enrique Ochoa, persona muy cercana a Jonte. A pesar de todos los inconvenientes, la empresa consiguió salir adelante con un nuevo endeudamiento. Extendió la red y mejoró el compromiso adquirido en 1920. Tras la Guerra Civil, con una coyuntura muy diferente, la Sociedad de Aguas Potables y Alcantarillado fue finalmente comprada por el Ayuntamiento de Manzanares. Hasta principios de los 70 del siglo XX no completó la red, por lo que durante el primer medio siglo de vida de la Sociedad de Aguas aún fue habitual la figura del aguador, que repartía agua a domicilio en carros Cuba. El último trabajó hasta el 20 de octubre de 1975, según la información recopilada por Miguel Ángel Maeso. Cáritas Interparroquial de Manzanares ha recibido una aportación de 5.000 euros por parte de la Fundación La Caixa, cantidad que será destinada a la adquisición de productos básicos para ayudar a las familias en riesgo de exclusión de la localidad, especialmente afectadas por la crisis económica generada por la COVID-19. Diego Gallego, director de Cáritas Interparroquial de Manzanares, recibió de manos de Javier Castellanos, director de la oficina CaixaBank en Manzanares, un cheque por valor de 5.000 euros en un acto simbólico celebrado hace unos días, en el que también estuvo presente Pablo Rodríguez, voluntario de Empresas con Corazón. Esta aportación, procedente de la Fundación La Caixa, servirá para ayudar a la ONG local a llevar a cabo su labor. En este caso, se destinará a la financiación del proyecto de adquisición de productos básicos para sus familias vulnerables. Cáritas Interparroquial de Manzanares se preocupa por detectar y atender las situaciones de mayor necesidad entre las familias locales. Gracias al compromiso de sus voluntarios en los grupos parroquiales y al contacto con las personas que mantienen a diario, se identifican las necesidades de las familias más vulnerables, de alimentación, de higiene, de limpieza, etc. Por su parte, la acción social es uno de los pilares del Plan de Responsabilidad Social Corporativa de CaixaBank. Cada año, más de 10.000 proyectos reciben en conjunto cerca de 45 millones de euros de la Fundación La Caixa en favor de más de 8.000 entidades sociales de todo el país.
Y en tiempo de deportes, victoria con goleada en el primer partido de pretemporada del Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo. El club manzanareño ha jugado este sábado por la mañana un partido de entrenamiento frente al Torrejón Fútbol Sala. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo ha vuelto a hacer rodar el balón en la pista en un partido de entrenamiento que sirve de pretemporada para los de Juanlu Alonso. Primera toma de contacto con la competición después de la derrota en junio en el partido de playoff que sirve para demostrar músculo en la segunda división. Con un contundente 0-6 se impusieron el sábado por la mañana los manzanareños al club de Torrejón, que milita en Segunda B. Hat-trick de Manu Diz en el partido, 2 goles del torrejonero Jorge Lázaro y 1 de Daniel fueron los tantos que dieron la victoria al Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo en el Jorge Carvajosa, en tierras madrileñas. Una declaración de intenciones de lo que podría ser esta temporada y una muestra del buen estado de salud del club, que tiene la vista puesta en el 17 de octubre, fecha en la que se inicia la competición. Y Gonzalo Márquez Villarejo es el nuevo técnico del filial femenino del balonmano Bolaños. El manzanareño llega con el objetivo de seguir formando a las jóvenes jugadoras que terminen su etapa juvenil antes de dar el salto al equipo de División Honor Plata. Gonzalo Márquez Villarejo será el nuevo entrenador encargado de dirigir al segundo equipo femenino del balonmano Bolaños. El joven técnico manzanareño será el encargado de orquestar las tareas del filial bolañego con el objetivo de seguir formando a las jóvenes jugadoras que terminen su etapa juvenil antes de dar el salto al equipo de División Honor Plata. Márquez Villarejo tiene 23 años y, además de entrenador, es periodista de profesión. Como jugador ha sido formado en las categorías inferiores del balonmano Manzanares, equipo donde militó el año pasado tras 3 años jugando en el filial del balonmano Ciudad Encantada, Cuenca. Como entrenador ha estado vinculado a la cantera del balonmano Manzanares y a los equipos de la Escuela Municipal de Balonmano del Ayuntamiento de Manzanares. También ha entrenado en base al club Isaac Albéniz de Cuenca e incentivó el proyecto del balonmano senior femenino de la ciudad, que posteriormente se desarrolló como equipo femenino del actual Incarlopsa Cuenca. El técnico de Manzanares da el salto a la máxima categoría territorial femenina, que aún espera conocer al resto de los equipos de Castilla-La Mancha que la compondrán. Gonzalo Márquez Villarejo además se encargará de las tareas dentro del área de comunicación del Club Balonmano Bolaños, dada su formación como periodista. Pues enhorabuena, compañero, por ese ascenso, en este sentido como entrenador del equipo del balonmano, y también enhorabuena al Manzanares Fútbol Sala por esa sentencia firme en el partido de entrenamiento disputado este sábado y que deja muy buen lugar al equipo manzanareño. Llegamos así al final de los servicios informativos, pero no nos marchamos sin antes repasar de nuevo las noticias del día en titulares. Se reducen a 48 los nuevos casos positivos por coronavirus en Manzanares. Corresponden a la semana del 14 al 20 de septiembre, mientras que el dato de la semana anterior se actualiza a 72 a 82. El Ayuntamiento de Manzanares analiza y pone al día las redes sociales de las empresas locales a través de un taller online. José Carlos Díez huye de escenarios apocalípticos y aboga por evitar recortes y por apoyar a pymes y autónomos en la actual situación. El economista inauguró la 13ª Escuela de Ciudadanía este año en formato audiovisual. Se cumplen 100 años del convenio que permitió construir la red de agua y saneamiento de Manzanares. Fundación La Caixa colabora con Cáritas Interparroquial de Manzanares entregando 5.000 euros para ayudar a las familias especialmente afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus. Victoria por goleada 0-6 en el primer partido de pretemporada del Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo y nuevo entrenador en el balonmano Bolaños, el manzanareño González Márquez Villarejo. Ahora sí, les dejamos que disfruten del resto de la programación de Manzanares 10 Televisión. Esta tarde, después de la repetición del Reencontrados, podrán volver a ver la sesión plenaria que, como les decíamos, se ha celebrado esta misma mañana y donde Laura Carrillo tomaba posesión. Mañana en los servicios informativos les traeremos la noticia completa de lo ocurrido en ese salón de plenos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Que tengan muy buena noche.